Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, uno que ha generado muchísima expectación y del que he recibido montones de preguntas. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo. Pero no nos vamos a quedar en la superficie. No vamos a repasar su biografía, que ya todos conocemos. No vamos a hablar de sus papeles más famosos, que también los tenemos más que vistos. No, hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a adentrarnos en lo que podríamos llamar, los secretos oscuros tras las cámaras. Ojo, que no me malinterpreten. Con oscuros no me refiero a algo necesariamente negativo, sino más bien a esos aspectos menos conocidos, a esas experiencias y situaciones que no suelen aparecer en las revistas del corazón ni en las entrevistas promocionales. Vamos a hablar de los desafíos que ha enfrentado, de las presiones a las que se ha visto sometido, de los sacrificios que ha tenido que hacer para llegar a donde está hoy. Vamos a intentar entender al hombre detrás del personaje, al ser humano que hay detrás de la sonrisa perfecta y los músculos definidos. Y por supuesto vamos a analizar algunas de las polémicas que han rodeado su carrera, intentando aportar una perspectiva diferente, más allá del mero cotilleo. Pero antes de que empecemos, déjenme recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejen un comentario al final del vídeo contándome qué les ha parecido. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Can Yaman, ese nombre que resuena en todo el mundo, un actor turco que ha conquistado corazones en todos los continentes. Su carisma es innegable, su atractivo innegable y su talento, aunque a veces subestimado, también es innegable. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de estrella? ¿Qué clase de persona se esconde tras la constante exposición y las exigencias de una carrera en ascenso meteórico? Es crucial entender que el camino al estrellato, lejos de ser un lecho de rosas, suele estar empedrado de renuncias, decepciones y momentos de gran soledad. Para empezar, hablemos de la presión. Imagínense por un momento estar constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto analizado al milímetro. Cada relación sentimental diseccionada y convertida en un espectáculo mediático. Esa es la realidad de Can Yaman. Una realidad que sin duda ha tenido un impacto en su vida personal y profesional. La fama, esa droga dulce y amarga, obliga a vivir una doble vida, la que se muestra al mundo, cuidadosamente construida y pulida para satisfacer las expectativas, y la interna, llena de dudas, inseguridades y anhelos a veces inconfesables. Se ha hablado mucho de su temperamento, de su supuesta mala actitud. Pero, ¿nos hemos parado a pensar en las causas de ese comportamiento? ¿En el estrés constante al que se ve sometido? ¿En la carga emocional de tener que proyectar una imagen perfecta las 24 horas del día, los 7 días de la semana? No estoy justificando ninguna actitud negativa, por supuesto. Pero sí creo que es importante entender el contexto antes de juzgar. Es fácil criticar desde la comodidad de un sofá, pero difícil ponerse en los zapatos de alguien que vive bajo la lupa constantemente. Recordemos que la presión, cuando es excesiva y prolongada, puede manifestarse de diversas formas, desde irritabilidad y ansiedad hasta problemas de salud más graves. Can Yaman ha trabajado incansablemente para llegar a donde está. Desde sus inicios en Turquía, luchando por hacerse un hueco en la industria, hasta su salto a la fama internacional gracias a telenovelas como Erkencikus. Un éxito que, como suele ocurrir, vino acompañado de una enorme presión. La presión de mantener el nivel, de no defraudar a sus fans, de seguir siendo relevante en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. El camino hacia la cima exige una disciplina férrea, una constante renovación y una capacidad de adaptación a los cambios vertiginosa. No basta con tener talento, se necesita perseverancia, resiliencia y una buena dosis de suerte. Y luego están las expectativas. Las expectativas del público, de los medios, de los productores, incluso de su propia familia. Todos esperan algo de él. Todos tienen una imagen preconcebida de cómo debe ser, de cómo debe comportarse. Y eso, señoras y señores, es un peso enorme para cualquiera. Imagine el lector la frustración de no poder ser uno mismo,
de tener que vivir constantemente bajo las directrices de lo que se espera de uno. Esa constante tensión entre la autenticidad y la imagen pública es una de las mayores dificultades que enfrentan las celebridades. Además, no podemos olvidar el tema de los rumores y las polémicas. Can Yaman ha sido objeto de numerosas noticias sensacionalistas, algunas de ellas infundadas o exageradas. Se le ha acusado de machista, de egocéntrico, de tener problemas con sus compañeros de trabajo. Algunas de estas acusaciones pueden tener algo de verdad, pero muchas otras son simplemente producto de la especulación y el morbo. Los medios de comunicación, en su afán por generar clics y vender ejemplares, a menudo recurren a la exageración, la distorsión y, en algunos casos, la invención pura y dura. En este contexto, es fundamental ejercer un pensamiento crítico y no dejarse llevar por la vorágine del sensacionalismo. Recuerdo, por ejemplo, la polémica que surgió hace un tiempo a raíz de unas declaraciones que hizo sobre sus compañeras de reparto. Sus palabras fueron interpretadas como sexistas y provocaron una gran indignación en las redes sociales. Él se disculpó posteriormente alegando que había sido malinterpretado. Pero el daño ya estaba hecho. Su imagen se vio empañada y tuvo que hacer un gran esfuerzo para recuperar la confianza del público. Este incidente pone de manifiesto la importancia de la comunicación en la era digital. Una frase mal interpretada, un comentario desafortunado, puede propagarse rápidamente y generar un daño irreparable a la reputación de una persona. Otro aspecto oscuro de la vida de Can Yaman es su relación con los paparazzi. Constantemente perseguido y acosado por los fotógrafos, ha tenido varios enfrentamientos con ellos. Entiendo que los paparazzi están haciendo su trabajo, pero también creo que hay límites que no se deben cruzar. Invadir la privacidad de una persona, acosarla constantemente, es algo que me parece reprobable. La línea entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad es, a menudo, difusa. Sin embargo, cuando la persecución se convierte en acoso y la intromisión en la vida privada supera los límites de lo razonable, es necesario alzar la voz y denunciar estas prácticas. Y luego está el tema de las fans. Can Yaman tiene una legión de fans en todo el mundo. Unas fans que lo adoran y lo idolatran. Pero como ocurre con todas las grandes estrellas, algunas de estas fans pueden llegar a ser un poco obsesivas. Han llegado a acampar frente a su casa, a seguirlo por la calle, incluso a enviarle mensajes amenazantes a sus parejas. Una situación que, sin duda, debe ser muy difícil de manejar. La devoción extrema puede convertirse en una forma de acoso y generar un gran estrés en la persona objeto de la admiración. Es importante recordar que las celebridades son personas, no objetos de consumo, y que merecen ser tratadas con respeto y consideración. Pero no todo es negativo en la vida de Can Yaman. También hay aspectos positivos que merecen ser destacados. Su compromiso con causas sociales, por ejemplo. Ha participado en numerosas campañas de concienciación sobre temas como el cáncer infantil, la igualdad de género y la protección del medio ambiente. También ha donado dinero a organizaciones benéficas y ha visitado hospitales para animar a los niños enfermos. Un gesto que demuestra su lado más humano y solidario. El uso de la fama para promover causas nobles es una forma admirable de retribuir a la sociedad y de generar un impacto positivo en el mundo. También es importante destacar su talento como actor. A pesar de que a veces se le critica por su físico, Can Yaman ha demostrado tener una gran capacidad para interpretar diferentes personajes. Desde el galán romántico hasta el guerrero implacable, ha sabido adaptarse a diferentes roles y demostrar su versatilidad. La belleza física puede abrir puertas, pero es el talento y la dedicación lo que permite mantenerlas abiertas. Can Yaman ha demostrado que más allá de su atractivo posee una capacidad actoral que le permite conectar con el público y transmitir emociones de manera creíble. Y por supuesto, no podemos olvidar su dedicación al trabajo. Can Yaman es un actor muy trabajador y perfeccionista. Se prepara a conciencia para cada papel, estudia los guiones a fondo y se exige al máximo en cada escena. Un esfuerzo que sin duda se refleja en sus interpretaciones. La excelencia requiere esfuerzo, disciplina y una constante búsqueda de la perfección. Can Yaman es un ejemplo de cómo la dedicación al trabajo puede traducirse en resultados sobresalientes. En definitiva, Can Yaman es un personaje complejo y contradictorio. Un hombre con luces y sombras, con virtudes y defectos. Un ser humano que, como todos nosotros, comete errores y aprende de ellos.
Un actor que ha sabido conquistar al público con su carisma y su talento, pero que también ha tenido que enfrentarse a numerosos desafíos y presiones. Analizar la vida de una figura pública como Can Yaman nos permite reflexionar sobre la naturaleza de la fama, las presiones sociales y la importancia de la empatía y la comprensión. Y creo que es importante recordar esto: detrás de la imagen pública, detrás del personaje mediático, hay una persona de carne y hueso. Una persona con sentimientos, con sueños, con miedos. Una persona que merece respeto y comprensión. Dejar de lado los prejuicios y tratar de entender al otro independientemente de su fama o fortuna, es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa. Espero que este vídeo les haya ayudado a conocer un poco más a Can Yaman, a entender mejor los desafíos que ha enfrentado y a apreciar su talento y su dedicación. Y ahora, para ir terminando, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la presión a la que se ve sometido Can Yaman, de las expectativas que pesan sobre él, de los rumores y las polémicas que han rodeado su carrera. También hemos hablado de su compromiso con causas sociales, de su talento como actor y de su dedicación al trabajo. Y sobre todo hemos intentado entender al hombre detrás del personaje, al ser humano que hay detrás de la sonrisa perfecta y los músculos definidos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les ha parecido este análisis de Can Yaman? ¿Están de acuerdo con lo que he dicho? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios abajo y estaré encantado de leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a llegar a más gente. Recuerden darle a la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.